Papá era uno de los ayudantes más próximos del pastor. El título o el reconocimiento que se le daba dentro de la congregación era el título de diácono ordenado, diácono ordenado se le llamaba. Y tengo en mi mente otro hermano que me platica mi papá que cuando él recibió a Cristo en su corazón, este hermano ya era líder de hombres, ya era una de las personas que le ayudaba al pastor a predicar. Con esto lo que quiero decir es que era alguien pues que ya conocía la palabra de Dios y que tenía tiempo de haber entregado su vida a Cristo. Nosotros estuvimos congregándonos en esa iglesia por 14 años y esto fue porque cuando yo tenía esa edad, Dios puso en el corazón de su pastor en ese entonces y de quien tenía la autoridad correspondiente que mi papá fuera enviado para ser pastor de una congregación. Yo tenía 14 años cuando mi papá pastoreó por primera vez una iglesia y esa fue la razón por la que dejamos de congregarnos en esa iglesia anterior. El tiempo pasó, aproximadamente 10 años más, y 10 años después aproximadamente más tengo que salir yo de la Ciudad de México y Dios pues toca la puerta de mi corazón. Aceptamos el llamado y es cuando yo salgo de la Ciudad de México para venirme a pastorear al estado de Guanajuato. Y este hermano, a quien me refería al principio, seguía sirviendo en la iglesia. Tengo entendido que ya estaba, como le llamaban así, ministro ordenado, y ya tenía a cargo una misión. Su hijo de él y yo prácticamente crecimos juntos dentro de la iglesia. Bueno, tiene 4 hijos más, si no me equivoco, y uno de ellos al que me refiero somos del mismo año, de la misma edad, así que cursamos párvulos, primarios, intermedios, juntos. Como jóvenes ya no estábamos en la misma iglesia, pero al estar en diferentes congregaciones seguimos conviviéndonos. Puedo decir que fuimos amigos de la infancia, muchas historias juntos. Y cuando llego yo a pastorear al estado de Guanajuato, como a los 2 años, le pregunto a mi papá por este amigo mío y por su papá. Y me dijo estas palabras: ya no son cristianos. Y dije, ¿cómo? O sea, mi cabeza casi me explota, ¿cómo? Entendiendo que este hermano pues tenía muchos más años de cristiano que mi papá, muchos más años predicando la palabra, alguien que yo podría mencionar diestro en la palabra, que la conocía. Su hijo y yo crecimos juntos y igual tenía mucho conocimiento bíblico. Voy a usar estos términos, espero que se entienda. Y me dice, sí, ya no es cristiano evangélico. Entonces mi mente rápidamente dijo, regresó al catolicismo o alguna otra forma de doctrina. Y me dice, no, me dice, papá, dice que ya descubrió la verdad de la Biblia. Dije, ¿cómo está eso? Esa fue la primera vez en mi vida que yo escuché sobre una doctrina que ha servido de escape para muchos cristianos. Por eso hoy quiero enseñarles esto, porque les amo y mi anhelo es que permanezcan en el camino de Dios. La primera vez que yo escuché hablar de esa doctrina, me inquieté. Después me percaté que fue una revolución prácticamente en muchas iglesias, pero me di cuenta que había un común denominador. Entre más tiempo de cristiano tenían, si habían sido predicadores de la palabra y si habían sido líderes,
me di cuenta que eran los que estaban siendo permeados por esta doctrina. Recuerdo una reunión en la Alianza de Pastores aquí de Irapuato y se pone de pie uno de los asistentes, por lógica un pastor, una pastora, y no se me olvida cuando dijo: mis hijos acaban de descubrir la verdad de la Biblia y ellos van a seguir esa doctrina. Dijo, pero no, yo voy a seguir siendo cristiana. No se me olvida. Estos muchachos en alguna ocasión estuvieron aquí en un culto de jóvenes, tampoco se me olvida. Y desde ese día no los volví a ver más en la alianza. Sé que siguen aquí en Irapuato, pero ya no son cristianos evangélicos. Ahora siguen una doctrina donde ya descubrieron la verdad de la Biblia. Voy a llamarle así. Pero grábatelo. Entre más años de cristiano tengas y entre más conozcas de la Biblia, eres susceptible de esto. Dije hace unos momentos, les amo. Y porque les amo quiero compartir esta palabra. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir este consejo? De veras. Mi anhelo es que cuando Dios venga por su iglesia, nos encuentre haciendo así. Y recuerdo en el libro de Hechos, me puedo imaginar este momento en la historia del apóstol Pablo frente a una autoridad política de su tiempo. Y este hombre se llamaba Festo. Pablo le compartió de la verdad del reino de Dios. Yo supongo que no todo está escrito ahí en el capítulo 26 de Hechos. Supongo que solamente está escrito algún fragmento de esta conversación. Pero quiero resaltar el momento en que Festo le dice al apóstol Pablo las siguientes palabras. Pero no sin antes preguntarme, ¿qué vería Festo en Pablo? ¿O cómo escuchó Festo a Pablo que le dijo: Pablo, las muchas letras te vuelven loco? Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano evangélico, era judío ortodoxo, calificado a sí mismo como fariseo de fariseos, reconocido como maestro de la ley, y no solamente maestro, doctor de la ley. Estaríamos hablando hoy en día que tenía, podemos decirlo así hoy, uno de los niveles más altos de conocimiento. En cuanto a niveles de estudio se puede reconocer. ¿Qué escuchó Festo en él? ¿Qué vio Festo en él que le dijo: las muchas letras te vuelven loco? Hay una verdad que quiero resaltar. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero quiero aplicar esa frase a muchos de nosotros hoy. El conocimiento logos de la palabra de Dios quizás nos esté trastornando. Voy a repetirlo nuevamente. El conocimiento logos de la palabra de Dios quizás nos esté trastornando. ¿Y por qué digo esto? Porque los maestros que nos han enseñado a leer la Biblia, los hombres que nos han enseñado a interpretar la Biblia, son los mismos para todos. No estoy exagerando con el comentario que acabo de mencionar.
La interpretación logos de la Biblia, no voy a exagerar, es universal. Porque si sigues el método que se desarrolló para interpretar y leer la Biblia, vas a llegar a las mismas conclusiones que llegaron todos. Cuando mi papá se fue a estudiar al seminario, lo que es la licenciatura en teología, él trabajaba y estudiaba. Yo estaba en secundaria, no se me olvida. Y me tocaba a mí transcribir todos sus trabajos, porque se los pedían en máquina de escribir. En aquel entonces no existían, bueno, ya había computadoras, pero no había computadoras personales. Entonces todos sus trabajos que tenían que ser escritos a máquina. Y yo aprendí historia del cristianismo porque le transcribí todo el trabajo y algunos otros. Y hubo una materia, la voy a mencionar, que cuando yo la oí, me explotó la cabeza. Y esa materia que llevaban en ese año, después yo entré al seminario donde él estudió y ya no estaba esa materia en el currículo, la quitaron. Pero en el tiempo que él estudió sí estaba, y esa materia se llama teología negra. No voy a explicar más, solamente quiero que se queden con el nombre, ¿no? Pero los maestros son los mismos, la palabra logos es la misma, la interpretación es la misma. Y quizás lo que Festo le dijo a Pablo se puede aplicar a muchos de nosotros hoy. El conocimiento, la letra, logos, puede llegar a trastornarte. Ahora el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, una iglesia llena del Espíritu Santo, donde se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo, donde inclusive las mujeres profetizaban, donde había un ministerio, se entiende, de intercesión fuerte. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 8, versículo 1 y les dice: el conocimiento envanece. Yo me he dado cuenta cuando predico aquí, cuando voy a reuniones donde hay pastores, cuando voy a reuniones donde hay líderes, hay gente que nos está escuchando predicar y tiene su cuaderno y está tomando notas. Me voy a acercar un poquitito y les ves la cara y le ves el hambre, le ves cómo está recibiendo la palabra. Pero también ves otros sentados, a ver si me sale la cara, a ver, enfóquenme ahí, jóvenes, con una cara así. A ver, ¿cuántos tienen esa cara ahorita así? ¿Sí han visto esa cara los que predican? Esa cara significa: si yo ya sé todo, ¿qué me van a enseñar a mí? Dile al que está al lado: el conocimiento envanece. ¿Sabías que hay muchos cristianos vanidosos? Mis hermanos que me ayudan a predicar los días viernes, estoy seguro que pueden confirmar lo que estoy diciendo, porque en serio se les ve la cara, o sea, se les ve la cara, una cara de indiferencia ante la predicación, que te están diciendo con sus ojos: ¿qué me puedes decir a mí? Quizás tú seas uno de ellos. Qué fuerte, ¿no? Y es ahí donde posiblemente podemos aplicar las palabras de Festo. Las muchas letras te están trastornando, te están quitando la cordura. ¿Por qué? Porque si Dios tiene una palabra para ti, la vanidad está levantando una barrera por el orgullo que hace que la palabra de Dios ya no dé vida a tu espíritu. Y entonces, escúchame bien, la palabra que escuchas, en lugar de traer vida, trae muerte. Por eso al principio les conté de aquel hermano que cuando mi papá llegó a la iglesia ya era líder de hombres, ya predicaba en la iglesia, ya era de los asistentes del pastor.
Y 24 años después, no sé cuántos tendría de ser cristiano, después de haber sido prácticamente pastor de una iglesia. Ya no era cristiano evangélico. Y comenzó a seguir otra doctrina donde le enseñaron la verdad de la Biblia. Qué fuerte, ¿no? Pablo amaba a Timoteo. Timoteo era su discípulo, era su hijo espiritual, y Pablo le dio la oportunidad a Timoteo de pastorear. Y en la segunda carta que le envía Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Escucha, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Espero no meterme en problemas. Pero como pastor yo he visto esto. Hace unos años conocí a unas personas que si la reunión empezaba a las 7, llegaban a las 8. Si empezaba a las 11, llegaban a las 12. Si empezaba a las 5, llegaban a las 6. Un día me invitaron a desayunar y me armé de valor. Y les pregunté por qué siempre llegaban una hora después. Y me dijeron: es que nosotros llegamos a la palabra. No estar en la primera hora, que es el tiempo de adoración y de alabanza a Dios. Para ellos era pérdida de tiempo. Ellos solamente querían llegar a la palabra. Imagínense una relación de noviazgo donde el hombre le llega a la muchacha y le dice: hola, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Betsy. ¿Y tú? Luis Daniel. Oye, Betsy, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué onda? ¿Qué? Si nos acabamos de conocer. O sea, llegar al culto, no adorar, no alabar a Dios, no interceder, y luego llegar a la palabra es así como: ¿te quieres casar conmigo? Espero que se entienda esto. La adoración es ese tiempo donde podemos romantiquear con Dios, donde sentimos su presencia, donde se alienta nuestro espíritu. El tiempo pasó y ya no son cristianos evangélicos. Ahora siguen una doctrina donde les enseñan la verdad de la palabra. Y son cristianos de 20, 30 años atrás. A ver, les veo la cara, a ver cuántos que se envanecen con la palabra hay aquí. Allá los que están en casa, habiliten el Zoom o algo ahí para verles la cara también. Y ver yo quién me está escuchando, ¿no? Créanme que los amo. Y por eso hoy estoy predicando esto. Pero vendrá el tiempo, quizás ese tiempo ya llegó, quizás ese tiempo se repite por ciclos, pero hay algunos que se han envanecido por el conocimiento que tienen de la palabra, están ignorando la sólida y enseñanza sana de la palabra de Dios y están buscando oír lo que sus oídos muere por oír. Quieren oír una palabra que halague su corazón. Quiero que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, dice así: por esto, escuchen, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, escuchen, y estéis confirmados en la verdad presente. He titulado esta predicación La verdad presente. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Voy a leer el pasaje otra vez entre líneas. Escucha. Por esto, por esta razón, la razón está en los versículos anteriores. Fíjate, yo no dejaré de recordaros, de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis. Quiere decir que en la iglesia había mucha gente que tenía muchos años de ser cristiana y que llevaba muchos años escuchando quizás la misma predicación, o llevaban muchos años recibiendo la misma enseñanza. Pero grábatelo, el problema no es que hayas escuchado 100 veces la misma prédica. El problema es si después de 100 veces sigues sin vivir la palabra. Y entonces el apóstol Pedro nos sitúa en el contexto que hoy estamos viviendo y que por ciclos se está repitiendo. Hay gente cristiana que tiene muchos años y le tenemos que estar enseñando cada 8 días que si se acuerda que su hermano tiene algo contra él, vaya y póngase a cuentas. ¿Por qué llevamos 30 años diciéndole eso? Porque ese hermano, después de 30 años, sigue haciendo berrinches. ¿Por qué? Si se dieron cuenta ahorita mientras cantábamos, les dije pasen a traer su ofrenda. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Les digo algo, así debería de ser la ofrenda todos los días de reunión. Pero necesitamos darles una predicación de la ofrenda todos los días antes de predicar. ¿Por qué? La oración por los enfermos, la oración de sanidad interior y la oración de liberación debería de darse durante el tiempo de alabanza y adoración, cuando todos están rendidos, adorando, alabando a Dios en su lugar y en el altar. ¿Por qué tenemos que ministrar? ¿Por qué? Porque no importa cuántos años llevas de ser cristiano, cuántos años llevas escuchando la palabra, aún no eres hacedor de ella. Y el apóstol Pedro, mira cómo dice: yo no voy a dejar de recordarte lo que ya sabes. Fíjate, y aquí viene la otra parte: y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro aquí tuvo una revelación del reino extraordinaria. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En la NB dice así: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan. Escucha, y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Sí es cierto que tienes 30 años de ser cristiano y que ya hay muchos pasajes que te sabes. Ahora con el Facebook, yo tengo amigos de hace 15, 20 años que no son pastores, ya sean mujeres, ya sean hombres, y veo sus comentarios en Facebook y digo: wow, tremenda conferencia me acaban de dar. ¿En serio? Tienen un conocimiento increíble ya de la palabra de Dios. Pues tantos años oyendo lo mismo, algo se les tiene que quedar.
Pero hay un problema. Y es por eso que hoy me detuve a darles este consejo esta noche. Cuando un cristiano tiene muchos años de escuchar lo mismo con altivez y orgullo, corre el riesgo de que el conocimiento le vuelva loco, de que el conocimiento lo envanezca y que quiera descubrir el hilo negro de la Biblia. Espero se haya entendido esta última expresión. Grábatelo. Las nuevas religiones, las nuevas doctrinas están creciendo aceleradamente porque los cristianos más viejos de las iglesias evangélicas están siguiendo esos movimientos. Analicen esta congregación y si conocen otras, y los cristianos viejos ya no se congregan. Ya no están. Uno se pregunta y uno diría, ¿por qué? Si son los que con mayor razón deberían de estar ahí por su relación que tienen con Dios o por el tiempo que tienen de conocer a Dios. ¿Por qué? Y el apóstol Pedro dice, porque muchos de ellos, escúchame bien, porque muchos de ellos no se afianzaron en la verdad presente. Todos los que estamos aquí necesitamos conocer la verdad presente, la verdad actual de la palabra de Dios. Cada predicación, cada texto que conoces de la palabra de Dios o predicación que has escuchado, en los tiempos de Dios, tiene una palabra rema para el momento oportuno. Y cuando el cristiano, voy a utilizar la expresión, se envanece por el conocimiento que tiene y pone la barrera de altivez y de orgullo para no recibir la palabra presente, se queda estancado en el viejo rudimento. Y el viejo rudimento te lleva a la religiosidad. ¿Qué pasa en una relación de matrimonio después de 15 años? Si el marido se relaciona con su esposa de la misma manera siempre, ¿qué va a pasar? La monotonía, la costumbre va a acabar con esa relación. ¿Y qué le decimos a los matrimonios? Que todos los días, que de cuando en cuando tienes que estar renovando. Vamos a llamarle a esa renovación el amor presente. O sea, el amor que te tengo hoy no es el mismo que te tenía hace 20, 15, 30 años, el tiempo que tengas de casado. ¿Por qué? Porque ese amor se ha venido renovando. Tú eres la misma, yo soy la misma, pero ambos nos esforzamos todos los días por darnos algo nuevo, algo diferente. Así es la palabra de Dios. Aunque podemos leer el texto 1000 veces, cuando tú tienes una comunión con Dios que se renueva todos los días, en el momento oportuno, siempre va a haber una verdad presente, pero tienes que quitar esa vanidad de tu mente y de tu corazón. ¿De qué me va a enseñar este? Yo ya sé todo. Y más aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar un poquitillo ahí de interpretación del texto bíblico. Porque aunque el fundamento logos no cambia, la palabra rema, la verdad presente, sí. Y con esto no quiero decir que la palabra de Dios cambie. Lo que estoy diciendo es que hay una palabra de Dios específica para un momento específico, para una necesidad oportuna.
Y es a lo que Pedro le llama la verdad presente. Y Pedro está hablando a la iglesia y le dice: estoy admirado de que han entendido la verdad presente, pero tengo que recordarles el fundamento. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 13, versículo 52. Este realmente es el pasaje del que quiero predicarles hoy. Mateo 13, versículo 52. Pero era necesario presentar un contexto para que pudiésemos recibir la palabra. Mateo 13, 52. Mira lo que dice. Él les dijo: por eso todo escriba, docto. La palabra docto aquí se refiere a gente que conocía la ley al derecho y al revés. O sea, dijo Festo a Pablo: las muchas letras te vuelven loco. Si alguien tenía que envanecerse del conocimiento, eran estos tipos. Porque si alguien conocía la ley y la interpretación de esta, eran ellos. Doctores de la ley. Dice: doctos en el reino de los cielos. Escucha, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo está esto? Vamos a ayudarnos. Vámonos a la Nueva Versión Internacional. Mira cómo dice ahí: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Ok, ¿cuál es el contexto? Un maestro de la ley era un judío ortodoxo. Si ustedes se acuerdan cuántas religiones había en el tiempo de Jesús, a ver, menciónenme las dos más importantes: los fariseos y los saduceos. Por lo menos había dos religiones o dos iglesias a las que tú podías asistir, con pequeñas diferencias doctrinales. ¿Se acuerdan de una de esas diferencias doctrinales? A ver, doctos de la ley, que ya están aburridos porque ya saben lo que voy a predicar. Una de ellas, la más común, era el tema de la resurrección. ¿Qué pasaba cuando alguien moría? Esa pregunta que hoy tienen muchos, de que hay muchas religiones a cual voy, estaba en el tiempo de Jesús. O eras de los fariseos o eras de los saduceos. Las dos religiones, créemelo, no convivían entre ellos. Jesús nos da testimonio de esto. Ahora, en las dos religiones había gente que tenían el título, el reconocimiento de ser doctores de la ley. O sea, gente sumamente preparada en el conocimiento de la ley de Moisés. ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, ¿qué les podíamos enseñar nosotros si ellos sabían todo? ¿Se acuerdan de aquel joven que le dijo a Jesús: maestro bueno? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo hay uno. Y luego viene esa conversación, ¿no? ¿Qué debe ser para ser salvo? Y entonces el muchacho le contesta y Jesús le dice: wow, bien has dicho. O sea, vean cómo un muchacho, no dice la Biblia a cuál religión pertenecía, pero tenía un conocimiento de la palabra. Y Jesús le dijo: tienes un conocimiento extraordinario de la palabra, pero ¿qué crees? Hay algo que tienes que hacer.
Su conocimiento de la palabra no fue suficiente para que él ganara la salvación. Él tenía que hacer algo, tenía que poner en práctica la palabra. Bueno, ¿se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era otro religioso, era un fariseo. Ahí sí se nos dice a qué religión pertenecía. Y nosotros podemos entender que el Espíritu Santo le habló a Nicodemo tanto que una madrugada, por vergüenza a que la gente lo viera, fue a buscar a Jesús. Así como muchos, cuando el Espíritu Santo nos dice ve a la iglesia, ora, lee la Biblia, etcétera, puso esa hambre en Nicodemo y Nicodemo va a Jesús. Nicodemo conocía la ley y Jesús le predica la verdad del reino, diciéndole que necesitaba nacer de nuevo. Y que nacer de nuevo significaba nacer del Espíritu, no de la letra. Ahora, ¿Nicodemo se bautizó en el bautismo de Juan? No, creo que no. ¿Nicodemo se bautizó en el bautismo en el nombre de Jesús? En la Biblia no hay un registro que diga que Nicodemo se bautizó. El único registro que está es que Nicodemo recibió la predicación del reino y regresó a su casa triste. Pero aquí en Mateo 13, Jesús está hablando que hubo otros fariseos, que hubo otros seduceos, como aquel joven, como Nicodemo, que eran doctores de la ley y que cuando se les predicó y se les enseñó la revelación del reino de Dios, la aceptaron. Y muchos de ellos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Eso lo podemos leer en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean en el libro de Hechos, cuando llega Pedro a dar su informe de su visita con Cornelio, ¿quiénes estaban ahí en la iglesia en Jerusalén? Los fariseos que se habían convertido, los saduceos que se habían convertido y los apóstoles. Entonces, Mateo 13:52, ¿qué es lo que realmente dice? Dice que aquellos que recibieron la sólida y sana enseñanza, o los viejos rudimentos, como en algún momento también se le llama, pero que además de eso recibieron la verdad presente, y en ese entonces la verdad presente era la revelación del reino de Dios. Dice, ellos son como alguien que tiene un doble tesoro. En la versión 60 dice, tienen un tesoro del cual pueden sacar cosas viejas y cosas nuevas. Voy a poner un ejemplo de los más sencillos. A ver, amigos, vamos a cantar el himno Ven a la luz. ¿Por qué no lo cantan? Porque son cosas viejas, ¿no? ¿Sí o no? Ahora si les digo vamos a cantar Glorioso Día, no sé si se la saben, ¿no? De ¿cómo se llama el que la canta? ¿Cómo se llama? ¿Mande? Bueno, de ellos. Son cosas nuevas. ¿Sí me entendieron? Es más, vamos a cantar Una mirada de fe. Son cosas viejas. Los que podemos tocar cosas viejas y tocar cosas nuevas, tenemos un doble tesoro. Pero los que tocan cosas nuevas e ignoran las cosas viejas, son a los que les habla Pedro en la segunda carta, capítulo 1. Ustedes tienen la verdad presente. ¡Wow! Han entendido la revelación del reino, pero ¿qué creen?
Tenemos que regresar a los viejos rudimentos y tienen que conocer el fundamento. Ándale, a tocar una mirada de fe, mis hijos. Es decir, ni los nuevos pueden decir que el nuevo vino es el mejor y tengo que ignorar el viejo porque es viejo. Ni los viejos pueden decir, no, esas canciones son del diablo, esas no edifican. No, aquí solo Dios hace al hombre feliz. Puro Planet Shakers, ¿sí? Vamos a cantar Planet Shakers. Ay, Dios mío. Bueno, pues el apóstol Pedro dice, gloria a Dios, porque tienen la revelación del reino. Pero les tengo que recordar la sana doctrina. Y los que tienen el viejo rudimento, todos los días que vengan a una reunión como esta, aunque te sepas toda la Biblia y los 10 mandamientos y tengas la interpretación de todos los pasajes, tienes que estar expectante, porque puede fluir una palabra nueva, una palabra rema fresca para nutrir tu vida. Escúchame bien, esa es la única manera para no seguir doctrinas de hombres que endulzan el oído. Yo conozco muchos cristianos aburridos, enfadados, pero la causa es su orgullo espiritual. Porque la verdad presente no entra en sus vidas. Y teniendo comezón de oír, se desvían del propósito. Si tienes más de 20 años de ser cristiano y me estás escuchando, te quiero mucho. Y mi anhelo es que cuando Dios venga te encuentre haciendo así. Tú tienes la oportunidad de tener este doble tesoro. Quizás como yo, puedes conocer los viejos rudimentos. Pero también ahora tenemos la revelación del reino. Y te quiero motivar a que cada vez que vas a la iglesia, abras tu corazón y tu mente como si fuera la primera vez que vas a escuchar de la palabra de Dios. La iglesia en Jerusalén encontró un estorbo porque muchos de los fariseos y de los saduceos que se bautizaron en el nombre de Jesús, cuando recibieron la verdad presente, se estancaron solamente en la revelación de la cruz. Y si tú te acuerdas, quisieron obligar a los nuevos cristianos a seguir practicando sus costumbres tradicionales como ortodoxos. Te puede pasar lo mismo que a ellos. Si Dios te ha abierto el entendimiento, tu actitud es clave para que todos los días tengas una palabra fresca y nueva, porque está escrito que nuevas son sus misericordias cada mañana, todos los días. Dios es Dios. En Dios todo es nuevo todos los días, pero depende de ti y de mí. Y yo les quiero decir en esta noche, a mí me gustaría llegar a los 100 años y seguir siendo cristiano evangélico y ver el metaverso cuando tenga 100 años y ponerme un avatar ahí de 18 y ver a Edson de 110 años porque él es más viejo que yo, con su avatar de 20 años en el metaverso y decirle, ¿sigues yendo a casa de ministerio? Sí, pastor, aquí estoy. ¿Y por qué sigues ahí si ya te sabes la Biblia al revés y al derecho? Sí es cierto que me sé muchos textos, pero todos los días el Espíritu Santo me sigue hablando. Aleluya. Dale un aplauso a papá. Dale un aplauso a papá.
Tiene que cambiar nuestra actitud. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados, doblemente dichosos, doblemente felices, un doble tesoro. Quiero invitarlos a ponerse de pie en este momento. Gracias a Dios por enviar su palabra a nuestras vidas, ¿sabes? Gracias a Dios por enseñarnos día a día cosas nuevas, cosas extraordinarias. Y yo tengo mis oídos abiertos. ¿Ustedes? ¿Verdad? Y así como cantamos de Planet Shakers, también cantamos de Manuel Bonilla. Yo quisiera que en este momento